Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha despertado la curiosidad de muchos y que, sinceramente, a mí me tiene completamente fascinado. Estamos hablando de un momento particular, una celebración que se salió de control, protagonizada por dos figuras que conocemos muy bien, Kanye y Demet. Y no estoy hablando de cualquier fiesta, sino de su año nuevo. Pero no un año nuevo cualquiera, sino uno donde las cosas, digamos, se pusieron muy animadas. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que pasó esa noche, los rumores, las imágenes, y lo que esto podría significar para su relación. Y antes de que nos adentremos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y desvelos. Así que denle a ese botón rojo de abajo y activen la campanita. Imaginen la escena, la noche más esperada del año, luces brillantes, la cuenta regresiva en el aire, música a todo volumen y por supuesto Kanye y Demet, radiantes, celebrando la llegada del nuevo año. Hasta ahí, todo parece normal, ¿verdad? Pero lo que capturó la atención de todos, lo que se viralizó en cuestión de minutos, fueron unas imágenes, unas grabaciones que mostraban a Kanye y Demet en un estado, digamos, eufórico. No es que fuera la primera vez que los veíamos compartir un momento de alegría, pero esta vez era diferente. Había una intensidad, una cercanía que iba más allá de la típica camaradería entre amigos o incluso entre una pareja. Las fotos y los vídeos los mostraban abrazados, visiblemente emocionados, con las mejillas sonrojadas y las miradas perdidas en la celebración, en un estado que muchos definieron como totalmente desinhibidos. Y aquí es donde empieza la intriga, ¿no creen? El debate se encendió en redes sociales. ¿Eran solo copas de más? ¿Un efusivo saludo de Año Nuevo? ¿O había algo más profundo en esa conexión? ¿Algo que las cámaras capturaron en un momento de vulnerabilidad y autenticidad desbordante? Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos defendían la inocencia del momento, argumentando que en Año Nuevo todo se permite, que la alegría y el alcohol desinhiben, y que Kanye y Demet simplemente estaban disfrutando a lo grande, liberando el estrés de un año lleno de trabajo y proyectos. Otros, sin embargo, veían en esas imágenes la confirmación de una conexión especial, de un amor que se hacía cada vez más evidente, incluso en medio del bullicio y la diversión desenfrenada. Y no les voy a mentir, a mí, personalmente, me encantó verlos así. Se veía una autenticidad, una chispa que trasciende las pantallas, una espontaneidad que rara vez vemos en el mundo del espectáculo, tan controlado y pulido. Vamos a analizar un poco el contexto. Kanye y Demet, para quienes no los conozcan tan a fondo, son dos personalidades del mundo del entretenimiento que han compartido proyectos y, lo que es más importante para nuestra historia de hoy, han compartido también momentos de complicidad fuera de cámaras. Siempre se les ha visto muy unidos, con una química que traspasaba la pantalla, y esto, amigos, es algo que el público, o al menos yo, agradece enormemente. Ver a dos personas que nos transmiten tanta buena energía en sus trabajos compartir esa misma energía en su vida personal, es realmente inspirador. Su relación profesional ha sido objeto de análisis y admiración por igual, y es natural que su vida privada genere aún más interés. Ahora, volvamos a esa noche. Las imágenes eran claras. No eran solo un abrazo rápido, era un abrazo largo, sostenido con los rostros muy cerca, casi fundidos en un solo momento de pura euforia, de una conexión que parecía trascender el tiempo y el espacio. Se podían ver sonrisas genuinas, risas contagiosas, esas risas que nacen de lo más profundo del alma. Y sí, también se percibía un ligero tambaleo, una dificultad para mantener el equilibrio perfecta, signos inequívocos de que la celebración había ido un poco más allá de lo moderado, que el espíritu festivo se había apoderado de ellos de una manera poderosa. Pero lejos de ser algo negativo para muchos, esto añadió un toque de humanidad y de realidad a la imagen pública que a menudo tenemos de las celebridades. Nos recordó que detrás de los focos y las alfombras rojas, también son personas que disfrutan, que se desinhiben y que en ocasiones, celebran con todo su corazón, sin filtros ni pretensiones. Y es precisamente esa desinhibición la que ha alimentado las especulaciones. Podría ser que la alegría del Año Nuevo, sumada a quizás unas copas de champán o alguna otra bebida espirituosa, haya permitido a Kanye y Demet expresar libremente sus sentimientos, esos sentimientos que quizás habían estado guardando o minimizando.
Es una pregunta tentadora, ¿verdad? Porque si bien siempre hemos sospechado de una conexión especial entre ellos, un vínculo que iba más allá de la amistad profesional, estas imágenes parecen haberle dado voz a esos susurros, a esas conjeturas que flotaban en el aire. No se trataba solo de estar borrachos y abrazados, se trataba de estar borrachos y abrazados de una manera que sugería una intimidad, una confianza y un afecto mutuo muy profundos, una complicidad que se palpaba en cada segundo de las grabaciones. Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Siempre bajo el escrutinio, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada gesto magnificado. En una noche tan especial como la de Año Nuevo, rodeados de amigos, quizás relajándose por fin después de un año intenso de trabajo, de grabaciones, de giras, de entrevistas, es natural que quieran liberar tensiones, que quieran desconectar y disfrutar de la vida sin la carga de las expectativas. Y si esa liberación de tensiones se manifiesta en un abrazo sincero y efusivo con alguien con quien sienten una conexión especial, alguien con quien se sienten seguros y comprendidos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Más bien, deberíamos celebrar esa autenticidad, esa humanidad que sale a la luz en momentos de pura emoción. Adentrémonos un poco más en los detalles de lo que se veía en los vídeos. Había momentos en que se miraban fijamente con una sonrisa cómplice, una mirada que lo decía todo, una conexión de almas que no necesitaba palabras. Luego la risa brotaba, compartida, casi secreta en medio del barullo general de la fiesta, un murmullo que se convertía en un eco íntimo entre ellos. El hecho de que estuvieran tan cerca, que sus cuerpos se apoyaran mutuamente, hablaba de una comodidad y una seguridad que solo se consigue con el tiempo, con la construcción de un vínculo fuerte y genuino. No era el abrazo protocolario de un conocido, ni el saludo entusiasta de un fan que apenas los conoce. Era el abrazo de quienes se conocen bien, de quienes se sienten cómodos en la cercanía del otro, de quienes encuentran refugio y alegría en la presencia mutua. Y el borrachos en el titular o en las discusiones, bueno, es una descripción que, basada en las imágenes, parece bastante certera. El brillo en los ojos, la soltura en los movimientos, la dificultad para mantener el equilibrio, son señales claras de que el consumo de alcohol había superado los límites de la sobriedad. Pero es importante recordar que el estado de ebriedad no define la totalidad de una persona o de una relación. Puede ser un catalizador, un amplificador de emociones que ya existen, latentes, esperando el momento propicio para salir a la luz. Y en el caso de Cani Demet, parece que ese amplificador sacó a la luz una conexión que ya estaba ahí, palpable, esperando un momento propicio para manifestarse con tanta fuerza, tanta intensidad, tanto magnetismo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada comentario y cada publicación, ¿qué significa todo esto para su relación? ¿Es esto una señal de que están enamorados y listos para dar el siguiente paso? ¿O es simplemente una muestra de una amistad muy profunda y una celebración desbordante? Lo cierto es que el tiempo dirá. Las relaciones son complejas, multifacéticas, y un solo evento, por muy llamativo y viral que sea, no define el rumbo de las cosas. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con relativa seguridad es que estas imágenes han solidificado en la mente de muchos la idea de que entre Cani y Demet hay algo especial, algo que va más allá de lo superficial. Han capturado la atención, han generado conversación, han alimentado los rumores y, sobre todo, han despertado una gran simpatía y admiración por su parte, por su aparente autenticidad y la alegría que transmiten. Es fascinante cómo un vídeo corto, unas pocas fotos, un instante capturado en el tiempo pueden generar tantas interpretaciones, tantas emociones, tantas hipótesis. Y eso es precisamente lo que hace que el mundo del espectáculo, el mundo de las celebridades, sea tan cautivador, ¿no creen? Esa mezcla de realidad y ficción, de lo que vemos en pantalla y de lo que imaginamos en privado, de lo que se muestra y de lo que se esconde. En este caso, la imagen de Cani y Demet abrazados y eufóricos en Año Nuevo se ha convertido en un símbolo de muchas cosas, de la alegría desbordante, de la amistad sincera y profunda, de la liberación de las presiones del día a día, y quizás, solo quizás, de un amor incipiente que empieza a florecer, a mostrar sus primeros brotes. Lo que sí queda claro es que la noche de Año Nuevo de Cani y Demet fue memorable, no solo para ellos, sino también para todos los que fuimos testigos, aunque fuera a través de una pantalla, de ese momento tan íntimo, tan cargado de emoción y tan lleno de vida. Nos recordaron que al final del día todos somos humanos, que buscamos la conexión, la felicidad, la alegría, y que en ocasiones, nos dejamos llevar por el torbellino de la emoción del momento.
Y cuando esa alegría se comparte con alguien especial, con alguien que te entiende, con alguien con quien te sientes a gusto, los resultados pueden ser tan eufóricos, tan inolvidables y tan contagiantes como el abrazo que vimos esa noche. En resumen, amigos, lo que vimos esa noche de Año Nuevo fue a Cani Demet, disfrutando de la vida en su máxima expresión, celebrando la llegada del nuevo año con una intensidad que resonó con todos nosotros, que nos hizo suspirar, especular y, en muchos casos, sonreír. Las imágenes de ellos eufóricos y abrazados, si bien sugieren que las copas hicieron su trabajo, que el alcohol facilitó la desinhibición, también revelan una conexión genuina, una complicidad palpable y un afecto mutuo que muchos han interpretado como el florecer de algo más profundo, algo más allá de la amistad. Sea lo que sea, fue un momento auténtico, espontáneo y lleno de alegría, y a mí personalmente me encantó ser testigo de ello, de esa explosión de emociones compartidas. Y hasta aquí llegamos con esta historia de Año Nuevo, con este análisis de un momento que ha dado mucho de qué hablar. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Cani Demet. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este momento, sobre la interpretación de esas imágenes. ¿Creen que fue solo la alegría desbordante de la noche, unas copas de más y el espíritu festivo? ¿O ven algo más profundo en la conexión de Cani Demet, algo que sugiere el inicio de una nueva etapa en su relación? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus perspectivas, sus teorías, sus sensaciones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si creen que a alguien más le interesaría esta historia, que quizás tengan amigos o conocidos que siguen a Cani Demet, por favor compártanla. Ayúdennos a que esta comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo y únanse a nuestra comunidad de curiosos, de analistas, de amantes de las historias que nos hacen sentir algo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más desvelos y más contenido que les encantará. Hasta luego.